Estamos en un episodio más de Autismo de Verdad y hoy tratamos un tema muy interesante que tiene que ver con el trabajo y este es el camino hacia el trabajo. Amar a personas con autismo es una aventura llena de emociones, pero sobre todo de responsabilidad y amor. Anónimo. Hola Edwin, muchas gracias. Y bueno, sí, hoy tenemos un invitado súper especial, una persona que conoce el tema laboral alrededor de Latinoamérica y todos los retos y todo lo que implica para las personas con discapacidad acceder a un trabajo. Entonces, Santi, bienvenido a este espacio y bueno, dejo que tú te presentes y nos cuentes un poco más de ti y quién eres. Me presento, soy Santiago Libertela, soy director comercial y de comunicaciones en Incluyeme.com, una organización que trabaja por la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad en Latinoamérica. Santi, ¿cómo ves tú el contexto laboral para las personas, digamos que dentro del espectro, pero también para las personas que están en condición de discapacidad? Bueno, si quieren ahí me gustaría como ir unos pasitos más atrás. Nosotros comenzamos a trabajar en Incluyeme.com hace ya 11 años y eran muy pocas las empresas que comenzaban a dar sus primeros pasos en los temas de inclusión laboral. Nos era muy difícil porque no estaba en la agenda de las empresas. Sin embargo, del otro lado, hoy para poner el contexto, en Latinoamérica viven 85 millones de personas con alguna discapacidad y 3 de cada 4 de ellas están desempleadas. Pero sí que poco a poco podemos ir viendo un cambio de la sociedad en general que se está abriendo cada vez más a generar más oportunidades. Y decimos oportunidades porque no solamente nos dimos cuenta de las barreras para poder conseguir un empleo, sino de las barreras que se enfrentan a lo largo de toda su vida. En cualquier ámbito social en el que quieran participar, también se enfrentan a muchísimas barreras para las cuales no estuvieron preparados o no están preparados, ninguna persona está preparada. La situación hoy sigue siendo, respondiendo a tu pregunta, alarmante, pero creo que se empieza a ver poco a poco más compromiso por parte de las personas para cambiar esta realidad. Con toda la experiencia que tienes, ¿cuál crees tú que es la fuente de este tipo de rechazo y cuál es la percepción que es necesario cambiar? Me encanta la pregunta, creo que no hay un único motivo. Cuando no lo tienen en agenda es no, pero va a faltar más, no, pero va a necesitar más licencias o días off porque va a tener que ir al médico. Creo que me gustaría explicarlo más que nada, más un tema cultural. Creo que es la principal barrera a las cuales nos enfrentamos y es algo que me lo pregunto desde hace muchos años. ¿Con cuántas personas con discapacidad han ido al colegio, han hecho algún deporte en su infancia? No estamos habituados a participar o a convivir con personas con algún tipo de discapacidad, menos tener un jefe, una líder con algún tipo de discapacidad. No sabemos cómo actuar y para poder resolver eso tenemos que llevar información y derribar estos mitos que existen. La discapacidad no es una enfermedad, eso es nada, hay que dejarlo súper grabado y no va a hacer nada porque él tiene una enfermedad y esa enfermedad no le va a permitir desarrollarse como persona. Por suerte, esa visión más médica fue cambiando a lo largo de los años. Todavía esa posibilidad para las personas con discapacidad del dónde queremos trabajar o qué quiero estudiar no es tan libre, lamentablemente, porque muchas veces eligen el qué estudiar por las facilidades o de la accesibilidad que tienen las casas de estudio. Tenemos que empezar a naturalizar la plena participación de las personas con discapacidad en cualquier ámbito social. Y cuando llevemos más información, ahí vamos a empezar a generar ese cambio. Tú ahorita decías que tenías una historia que te conectó con la discapacidad. No sé si de pronto nos puedas contar un poco de eso, porque también siento que muchas veces estas iniciativas, digamos que lo que tú haces, lo que nosotros hacemos, también nacen de esa conexión que uno tiene con esa realidad, ¿no? Que probablemente si otra persona no la tiene, pues probablemente no le llegue a interesar tanto, pero quería conocer un poco más de esa historia. Yo soy el más chico de tres hermanos.
Nada, lo habrán notado tal vez en mi acento, soy argentino. Mi hermano mayor tiene una discapacidad intelectual, un retraso madurativo. Nada, en Argentina en su momento, bueno, que siguen vigentes, estaban las llamadas escuelas especiales, que él fue a lo largo de su infancia a una escuela especial, y empecé a notar como estas barreras que existían. Yo me fui por elección a Buenos Aires y empecé a estudiar relaciones de trabajo. Iba avanzando en la carrera y un poquito más avanzado de la mitad de la carrera, no había escuchado la palabra inclusión ni discapacidad. Y ahí me empecé a preguntar, decía, todos futuros profesionales que van a estar en las áreas de recursos humanos de empresas, eh, o que van a defender los derechos de los trabajadores, me llamaba la atención que no hablemos de la de inclusión, de cómo hacer para que más personas que están fuera del mercado laboral, lograr eliminar esa barrera y que puedan acceder. Y ahí empecé a meterme en este mundo, empecé a investigar, nada, comencé a trabajar en una iniciativa, en un proyecto de una fundación en Argentina que se enfocaba mucho en lo que es discapacidad intelectual. Y luego lo conocí a Gabriel, que es actual CEO de Inclusion.com y fundador, que hacía muy poquito que había comenzado, creo que un año y medio que estaba con Inclusion, que en ese momento era un proyecto en crecimiento. Nada, y Juani hoy nada, está en la ciudad viviendo en Pergamino y sigue siendo como el motor principal al cual me lleva a mí a decir los 85 millones de Juanis que hay necesitan una oportunidad y creo que de nuestro rol profesional podemos hacer un cambio, empezar a eliminar barreras, a llevar información y que cada vez más empresas, organizaciones se animen a decir, ok, levanto la mano, yo desde mi lugar puedo hacer un cambio. No solamente son los equipos de recursos humanos, cada persona desde su lugar puede generar estos cambios, pero para generarlos tiene que tener conocimiento de lo que pasa y de cuál es la problemática que existe. Es decir, el 3 de cada 4 personas con discapacidad que no tengan empleo, a mí es un número que me sigue alarmando muchísimo. El trabajo previo con la persona también, así como uno trabaja con el empresario, es valiosísimo y quería conocer tu punto de vista sobre eso, porque tiene que ver hasta con las mismas rutinas de la vida cotidiana. Si yo tengo una persona con discapacidad en casa que se levanta a las 11 de la mañana porque pues en casa no tiene mucha participación activa y a los 2 meses le digo, ¿sabes qué? Te conseguí un trabajo, una empresa te quiere contratar, pero tienes que llegar allá a las 6 de la mañana y esta persona en su vida se ha levantado a esa hora porque no está en su panorama y la expectativa era que pudiera trabajar, que a veces es muy agresivo también. ¿Tú cómo ves este tema? Me gusta mucho la pregunta y cómo la encaraste, y es, hace un ratito mencionaste la frase de son sujetos de derechos, y yo siempre le agrego y también de obligaciones. Y si no les exigimos, como a cualquier otro niño y a cualquier otro adolescente y a cualquier otra persona, van a llegar en desventaja. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad que nacieron hace 30 años, 40 años, pasaba esto que decías, Edwin. Por más que haya oportunidades de empleo, nos costaba que esas personas se animen a aplicar esas oportunidades de empleo. Me choqué tantas veces contra la pared, me enfrenté tantas veces a esas situaciones y que cuando notaban que tenía una discapacidad me dejaban afuera del proceso y no sabían qué explicarme de por qué quedaba por fuera, no quiero pasar más por esa situación. Claro, obviamente eso te frustra, te cansa y decís, no, no quiero seguir más ni pasar más por una situación la cual, de la cual después va a pasar lo mismo, va a tener el mismo resultado. Comenzamos a trabajar en lo que es la formación y la preparación también de las personas con discapacidad y que puedan tener esas herramientas de cómo presentarse a una entrevista de trabajo. Yo he conocido personas a los 40 años tuvieron su primera entrevista de trabajo. Y a los 45, he conocido personas que a los 45 años consiguieron su primer empleo formal. Y me quedo aún todavía congelado que pasen esas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Incluye todo un equipo dedicado a preparar a las personas previo a la entrevista de trabajo. Revisen su currículum o su hoja de vida,
redactar si es que no está bien redactado, a contarles y hacerle preguntas de las cuales pueden nada, hacerle la entrevista de trabajo. También tenemos programas, por ejemplo, de mentorías, las cuales personas que son parte de organizaciones puedan acompañar a personas con discapacidad, pero no es porque no tienen la capacidad de hacerlo, sino porque no tuvieron la experiencia. Y creo que mucho de lo que adquirimos lo hacemos a través de las experiencias. ¿Cómo has visto o cómo encontrar ese punto medio para que las organizaciones no vayan, digamos que, o a la discriminación o a esa discriminación positiva en la que también la persona en cierta forma también es excluida porque no te están exigiendo lo mismo, sino es una exigencia diferente y eso hace que también haya como un principio de exclusión? ¿Cómo crees tú que es encontrar ese equilibrio? Piensen que no están haciendo beneficencia, sino que lo que tienen que lograr es generar oportunidades. Ya la palabra ayude, crear, todo eso ya empieza a ser como un ruido interno y es, no, realmente tenemos que ahí asesorar, que sea genuino en la posición donde van a contratar a una persona. Porque después no es sostenible tampoco. Por tener una discapacidad en un lugar que conozco en Argentina, en un restaurante, contrataron a una persona con discapacidad y solamente le dieron la posibilidad de estar en la parte donde se hacían las papas fritas. Era una persona con discapacidad intelectual, la cual tenía muy buena electroescritura, manejo del dinero, podía estar en la caja, podía hacer de todo. Esa persona estuvo 20 años haciendo papas fritas y nunca le dieron la posibilidad de crecimiento. ¿A qué voy con esto? Las posiciones tienen que ser reales y tienen que ser realmente una necesidad de las empresas. Lo que necesitamos es que haya movimientos internos y entre distintas compañías también por parte de las personas con discapacidad. Y creo que todavía nos falta esa madurez como sociedad. Espero que en algún momento tengamos que cerrar las puertas y decir, esto se solucionó, no necesitan más de nosotros. Una persona con discapacidad que yo conocí y que yo le ayudaba con algunas cosas, como dices tú, más operativas, de memoria y demás, me dijo, Edwin, tengo ganas de comprar un celular con mi sueldo. Y le dije, tú ya tienes 35 años, estás trabajando hace como 5 o 6 años. Le dije, yo para eso no trabajo. Le dije, para eso no trabajas. Desde mi visión, como tiene que ser, con otro par que me está diciendo que se quiere comprar un celular, se lo compra, me llama la mamá furiosa y me dice, Edwin, este personaje se acaba de comprar un celular, nunca me dijo nada, yo no sabía, se gastó la plata, mínimo compré el más caro. Y yo le dije, mire, eso forma parte de los movimientos que hace trabajar, eso forma parte de todo este rollo. Cabe resaltar que creo que no me llamaron más a trabajar con él. Cabe señalar ese pequeño detalle, pero digamos que es la muestra mínima de lo que puede ocurrir también cuando la familia no está lista para un movimiento de eso. Gana, pero no te gastes la plata. Yo te digo en qué lo vas a invertir tú. Yo te voy a limitar. No lo acompañas, no lo guías, ni le das consejo, ni le das opciones, inclusive, sino le das el parámetro exacto por donde se tiene que mover. Y eso en últimas también viene siendo como la misma problemática de siempre. Claro, apoyos funcionan, pero hasta dónde la libertad en este tipo de cosas se ve coartada por lo que el otro no va a poder hacer y es algo tan simple como comprarse un celular con su dinero. Creo yo que eso forma parte de la libertad en sí misma y creo que es algo también que se ha vulnerado un montón. ¿A dónde están haciendo el foco las familias? En lo que no pueden hacer, en vez de potenciar lo que vienen haciendo, lo que sí pueden hacer, y ayudarlos a que vayan incorporando cada vez más cuestiones, no sé, de la vida diaria para que lo hagan. Dar los apoyos y los ajustes necesarios para generar independencia y una vida plena de la persona con discapacidad y no limitarlos, no ponerles techos porque hacemos foco en lo que creemos que no va a poder hacer. Cuando yo empecé a trabajar en este mundo de la discapacidad y la inclusión, claro, cada persona que entraba al mundo del trabajo le daban su tarjeta bancaria para ir a cobrar su salario y hasta que me enfrenté con el primer fraude de una persona a la cual yo acompañaba, que tenía una discapacidad intelectual, y una persona se hacía pasar por un amigo en el cual empezó a sacar préstamos bancarios a nombre de esta persona, como tenía un salario de una empresa, se los daban, les hizo firmar 1000 papeles, eh,
Es decir, nos puede pasar a todas las personas, y creo que es parte de eso, también del aprendizaje y permitir el error, el aprender, el vivir, básicamente. Como el ajuste o el apoyo ahí fue empezar a dar espacios o formaciones de educación financiera. ¿Qué es una tarjeta? ¿Quién puede manejar tu dinero? ¿Cómo lo tenés que hacer? ¿Qué apoyos necesitas? No todas las personas, por más que tengan una discapacidad similar, van a necesitar los mismos ajustes. De lo que hemos hablado y de lo que tú has dicho es esa palabra de naturalizar, y es naturalizar el tema en cualquier ambiente. Uno como mamá o como papá de una persona con discapacidad también tiene que naturalizar la condición para no caer en ese error de la sobreprotección o de una incapacidad a la incapacidad, ¿no? O sea, nosotros tenemos también una historia en la empresa en la que trabajo, pues donde hay una persona con una discapacidad y pues le hacían en la entrevista, ¿por qué quieres trabajar? Pues él decía, no, quiero comprar mi casa, estudiar, comprar mi carro, o sea, como cualquier persona, quien no tiene sueños, quien no tiene metas, quien no tiene, no sé, proyectos en la vida, cualquier persona, ¿no? Entonces creo que esa palabra que tú usaste de naturalizar me parece súper potente porque si la llevas a todos los contextos, es realmente lo que deberíamos estar buscando, ¿no? Que la familia naturalice el tema, que la sociedad naturalice el tema de alguna forma, ¿no? En el mundo en el que vivimos es un mundo totalmente diverso, de las personas que lo habitamos. Ahora, la inclusión es una decisión de cada una de las personas también que habitan este mundo. Entonces, naturalicemos que la diversidad en el mundo en el que vivimos y tomemos la iniciativa de generar un cambio para que la inclusión sea una realidad. Muchas gracias por todos esos aprendizajes y bueno, por compartir también tu historia con nosotros. Creo que es súper poderoso para mí aprender y conocer muchas historias y bueno, creo que también para la gente que nos escucha entender un poco más el contexto también laboral y bueno, que tenemos que seguir haciendo para promover esas oportunidades. Santiago, Bueno, amigo mío, muchísimas eres un gracias. crack. Muchas gracias. Estás haciendo la diferencia. Y yo sí creo que iniciativas como esta realmente en algún momento le van a dar la vuelta a la historia y eso es lo que hay que hacer. Felicitaciones, gracias por el espacio y la palabra clave es naturalizar. Y como decía por ahí Carlos Escliar, hay que ayudar y hay que apoyar y hay que acompañar cuando sea necesario acompañar, pero también hay que saber cuándo dejamos en paz al otro para que florezca por sí mismo. Muchas gracias a ustedes por la invitación y obviamente siempre acá disponible y abierto a estos espacios. Todos los espacios creo que ayudan a que el mensaje llegue a las personas que tienen que llegar y seguir abriendo puertas. Así que muchísimas gracias de verdad. Síguenos en Instagram y Facebook como Autismo de Verdad y envía tus dudas, comentarios y sugerencias a autismodeverdad@gmail.com. Autismo de Verdad, un podcast original de Edwin Benavides y Lina Leaño.